Liber Prudente está con nosotros. ¿Cómo andás, Liber? Muy bien. Un placer de que nos acompañes un ratito haciendo radio. ¿Cómo andás? Un gusto, el mérito de Taimur que juega la insistencia, le persiguió. Marca presión, tipo cuadrado 1 en el básquetbol. Sí, pero es clave. Para nosotros es la figura. Un gusto estar compartiendo la mañana con ustedes. ¿Cuánto hace que dejaste el arbitraje? Y 2012, ya va a ser 13 años. 13 años. Después de 22 años, 22 temporadas. Resignando fines de semana, pero con el gusto de integrarnos en el fútbol. Vos ahora la tarea que tenés es de fisiatra. Sí, hago fisiatría. ¿Estás full time con la fisiatría? Y acupuntura. ¿Y acupuntura? ¿Cómo se te dio? Y además la docencia en el CLAE. ¿En el CLAE? Sí, tenemos un posgrado de acupuntura en la Universidad del CLAE. Sí. Y bueno, tenemos actividad tanto en Montevideo como en Punta del Este. Que vas y venís. Sí, tratar de transmitir ese legado tan rico que viene milenariamente de la medicina tradicional china. Sí. Y bueno, que no se agote con los médicos que ejercen la acupuntura en este momento, sino seguir formando generaciones de tal manera de transmitir ese legado. ¿Cómo llegaste al tema de la acupuntura? ¿Por qué llegaste a la acupuntura? Y la fisiatría trata mucho el dolor y el dolor crónico. Y la fisioterapia es muy importante para el tratamiento del dolor, pero como especialistas en el tratamiento del dolor, por momentos con fármacos, con terapia física, vemos que hay un determinado porcentaje de pacientes que no es suficiente. Y bueno, las terapias complementarias y suplementarias en este momento, sin renunciar a la medicina occidental con la que trabajamos todos los días, día a día, claro. Pero es un complemento muy importante para sacar de algunos pozos que se nos hace difícil con la medicina tradicional con el complemento de la acupuntura. Liber, ¿y cómo fue la coexistencia, la convivencia, carrera de médico, el posgrado, porque es un toquito más, y el arbitraje? Porque nosotros te conocimos dirigiendo primera, pero seguramente el fin de semana voy al Pichincha 2-3 partidos, el FOR, no sé si era de tu época. Fue muy difícil, yo ahora se lo transmito, mi hijo también está estudiando medicina, está en cuarto, y yo le cuento de que se imagine su vida, pero que además entrenando a full, martes y jueves en aquel momento, saliendo por algunos días por la nuestra, y los fines de semana, que es cuando todos los compañeros se ponían al día de todo lo que habían dado entre semana, uno tenía que salir, en este caso, a sumar situaciones vitales estresantes y un gran rendimiento físico, ¿no? Mucha exigencia desde el punto de vista físico. Entonces muchas veces nos pasaba, ¿no? Estábamos leyendo el libro, el texto de medicina, bárbaro, y en realidad en la cabeza estábamos corriendo por el Parque ANCAP, repasando lo que nos había pasado y sacando alguna amarilla, alguna roja o cobrando un penal. Terrible. Sí, es una exigencia importante, pero también, y siempre se los destaco cuando me vienen gurises y adolescentes y gente que está estudiando, el deporte es un fundamental cable a tierra, de tal manera de convencerlos a los gurises y a los estudiantes de que el tiempo que están invirtiendo en deporte es una inversión, porque después cuando abrimos el libro rendimos mucho más que si siguiéramos todo el tiempo estudiantes. Es verdad. A veces es mejor estudiar 8 horas y hacer 1 hora de caminata nomás, que meterle 10 horas al libro, porque no te va a entrar esas 2 horas. El ejercicio nos moviliza un montón de neurotransmisores que nos deja muchísimo más vivos y como una esponja al cerebro para que le entren conocimientos que de otra manera es muy difícil metabolizar y retener. ¿Qué haces de deporte vos? Y hago un poco de todo, ¿sí? Hago yoga, hago spinning, hago un poco de localizada. Es gracioso porque voy a un club de tenis y hago todo menos tenis. Por ahora. Por ahora, ¿no? Capaz que después terminás agarrando la raqueta, nunca se sabe. Nunca digas nunca. ¿Cuánto extrañás el arbitraje? Después de 13 años. Lo extrañé muchísimo al principio, porque fue una salida que no estaba programada. Yo salí a los 41 años y siempre me había programado que seguramente hasta los 45 iba a estar. Uno aprende mucha cosa. Dentro de uno de los grandes aprendizajes que uno podría transmitir es que el deportista debe elegir adecuadamente el momento de irse.
Y la verdad, con las cosas que pasaron y el momento que elegí para irme, creo que fue un gran acierto, porque me fui en plenitud, dando excelentes pruebas físicas, creo que en un muy buen nivel de rendimiento, y cuando haces el suma-resta y trazás raya, me parece que dejamos una imagen que es lo que nos permite esto. Haber heredado y cosechado un respeto mutuo de tal manera de que el flaco le podría errar, podría ser espantoso, tener una muy mala tarde, podía cobrar bien regular o mal, pero sabían que si había un error era porque el flaco se había equivocado y nunca porque el flaco le hubiera metido la mano en el bolsillo a alguien. Eso nos permite esto. No, pero nunca te planteaste, che, estaba para un par de años más. Sobre todo de arranque, porque eso ahora no te pasa. Sí, extrañas mucho la actividad, o sea, pasás de una actividad de 100 a 0. También recuperás un montón de tiempos, ¿no? De tiempos familiares, sobre todo, a los que uno renuncia durante 22 años. Uno le pasa que en la carrera arbitral uno define lo que va a ser el fin de semana el miércoles, jueves, después de las designaciones. Claro. Y muchas veces eso además estaba entreverado, interpuesto con designaciones internacionales, claro, que hacían que el domingo estuvieras acá y el martes te estuvieras tomando un avión para hacer un partido el miércoles de noche. Y a mí me pasaba que a veces llegaba el jueves y el jueves de tardecita estaba haciendo una policlínica. Los pacientes me decían, pero doctor, ¿usted no estaba anoche en el Defensor del Chaco? Sí, sí. Estoy acá. Sí, ¿pero qué? ¿Era en diferido el partido? Yo, no. Sí. Pasaba. ¿Por qué te vas del arbitraje porque entendiste que no tenías más lugar? ¿Influyó mucho cuando te bajaron de categoría? ¿Por qué decidís irte? Sí, fue un cúmulo de cosas, ¿no? Yo había estado un año prácticamente sin actividad en el 2009 por una discopatía que tuve entre abril y diciembre. Además el sentimiento de impotencia que vos, siendo médico, trabajando, ayudando a un montón de gente que podés sacar adelante, en ese momento no te podés ayudar a vos mismo. Tremendo. Y bueno, también hay que aceptar el sabio paso del tiempo y cómo fue todo un aprendizaje para poder ayudar a mis pacientes que en este momento, cuando ven todo negro y vemos que nunca llegamos a verle la luz al túnel, decimos, bueno, por algo nos está pasando esto. De repente el búnker de la familia es donde hay que refugiarse. Sí. Hay un montón de tiempos a los que uno renuncia habitualmente por no poder estar en casa. Bueno, si uno lo empieza a pensar con un poquito más de amplitud y sabiduría, se da cuenta que por algo pasan las cosas y que el cuerpo y esa columna, ¿no?, que durante biología en la escuela, en el liceo, siempre nos enseñaron que era el sostén del cuerpo, muchas veces también nos actúa como sostén del alma. Y sí, bueno, y hay te entiendo perfectamente, porque a mí en el 2017 me pasó eso. Tan estrés de mucha cosa laboral, me explotó la espalda. Y hasta el día de hoy lo tengo ahí a rajatabla el dolor, pero sé que cuando estoy muy estresado o algo, me salta. Se expresa por ahí. Sí, se expresa por ahí. El cuerpo tiene esos puntos diana, ¿no? Que para algunos es la espalda, que para algunos es el estómago, para otros es dolor de cabeza. Tenemos varios cerebros en el cuerpo. Sí. Tenemos varios cerebros. Y ese estrés fue por algunos inconvenientes, por algunos rendimientos arbitrales, por algunas decisiones. ¿Cargaste la espalda justamente por eso? Y era un tiempo donde hacíamos una vida
muy activa, ¿no? Con mucho trabajo. Yo en ese momento era grado 2, era docente de facultad, estaba en clínicas también, tenía un montón de trabajo, y hoy hablábamos con un compañero tuyo. La gente no lo ve, no lo valora, pero en ese momento el juez, en un medio súper profesional, era el semi-amatercito de la película, ¿no? Entonces vos llegabas de 10, 12 horas de trabajo, tirabas la mochila de medicina y te cambiabas para salir corriendo a entrenar. Muchas veces salías a las 2 de la tarde un sábado de trabajar y tenías que estar a las 3 en la cancha para arbitrar a las 4, 4 y media. Son cosas que si uno no las cuenta, el aficionado como no sabe. Y tampoco es que va a disminuir la carga de responsabilidad, pero tengamos en cuenta que el arbitraje y el árbitro es un cargo de alta responsabilidad, ¿no? Es como similar a un gerente de banco, pongámosle caso, por el tema de la alta responsabilidad que tiene. ¿Y vos a ningún banco se le ocurre que el gerente de su banco trabaje 6, 8, 10 horas en otra cosa y con el tiempo que le queda se dedique a su tarea de alta responsabilidad? Bueno, en el fútbol pasa y pasaba con mucho más frecuencia de lo que pasa ahora, por suerte y afortunadamente. No, y aparte Liber ahí está reconociendo de que dabas ventajas, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista nutricional, porque de repente no te alimentabas de la mejor manera, y desde el punto de vista del descanso. Sí. Si bien a nivel profesional uno llega donde puede, a lo más que puede, dentro de las condiciones que tiene, ¿no? Pero una de las cosas que uno analiza después que se va y todo, es que dio todo lo máximo que pude. Tenía que entrenar, me bancaba un profe para entrenar absolutamente todos los días, de lunes a viernes, además de los entrenamientos que teníamos por el colegio de árbitros. Me bancaba un psicólogo deportivo, tenía clases de idioma. Diste lo que pudiste, di todo lo máximo que pude. A eso fue a lo máximo que pude llegar con la capacidad que tenía, ¿no? Uh-huh. Y en un ambiente donde tenía en ese tiempo monstruos que con los que estás compitiendo de buena forma, pero estás compitiendo. Bueno, me tocó ser en esos tiempos compañero de Jorge Larrionda, de Roberto Silvera, de Martín Vázquez, del Tano Cabrera, de Darío Ubriaco. O sea, hicimos lo mejor que pudimos con las condiciones que teníamos. ¿Cómo se preparaba un árbitro en esa época? Porque esto se fue profesionalizando mucho y la FIFA optó en algún momento por el lema del tercer equipo, ¿no? Uh-huh. Que el árbitro era el tercer equipo en campo, pero en aquella época, Liber, ¿dónde entrenaban? ¿Qué hacían? ¿Corrían? Mucha gente recuerda a los árbitros corriendo por los canteros de Avenida Italia, claro, del Centenario, de muchas épocas, pero hoy, por suerte para el árbitro, más allá de los errores que se van a seguir cometiendo, eso es lógico, se ha profesionalizado mucho. Y en la época que vos estabas, ¿cómo se hacía? Era de esa forma, sí, entrenábamos martes y jueves, después se agregó un entrenamiento de los miércoles, que no era obligatorio, que era opcional, pero que tratábamos de estar todos los miércoles también. Y era sacrificado, pero también te genera un margen de resiliencia importante, ¿no? Que también está bueno. De sobreponerse a las dificultades, ¿no? Y bueno, el día que salía no tenías una cancha donde practicar y bueno, salíamos a correr en el estacionamiento, en el empedrado del estacionamiento del comando en un momento y se hace a la resiliencia del árbitro. Un abrazo grandote tanto al Tom Borrás como al profe Rodríguez que nos intentaron sacar lo mejor que pudieron. Uh-huh. ¿Qué no tolerabas de un futbolista o de un entrenador? Algo que verdaderamente te fastidiaba, te sacaba de quicio, te desenfocaba del partido. Y yo creo que la simulación y la trampa nos saca un poco de quicio a todos, ¿no? Porque en este fútbol de donde la viveza está permitida y a veces más elogiada de lo que debería, el día que ganaste con una trampa te ufanás, pero el día que perdiste porque te hicieron trampa te genera una bronca y una impotencia que
no es compatible con el deporte que todos amamos, ¿no? Entonces los simuladores y los tramposos, igual que los que golpeaban, ¿no? Yo llego al arbitraje porque sufrí alguna injusticia como jugador, Sí. y me quise poner del otro lado para tratar de que eso no ocurriera. Después que te pones del otro lado te das cuenta de que es muy pero muy difícil. ¿Vos percibís que la simulación se entrena? Yo creo que, ¿O es natural? que existen 3 árbitros y todos nos estudiamos a todos. Pero eso es un mal virus que engendramos en el Río de la Plata y que se ha de a poquito ido difundiendo como una pandemia a nivel mundial. Está bueno escuchar a Liber en temas muy abarcativos. También creo, bueno, los mensajes de la gente así lo marcan. El hecho que marca tu carrera es el Partido Nacional Villa Española. Ese día que vos en el parque suspendés el partido. ¿Qué recuerdos tenés de eso? ¿Cómo viviste? Bueno, un montón de cuestiones para charlar de ese día puntual que seguramente a vos no se te olvide más. Y lo primero fue bronca e impotencia, porque en realidad todos lo queríamos jugar. Ahora, yo siempre me quedo con las cosas positivas. El otro día miraba, cada tanto no le pasa, ¿no? De pasar la película para atrás. Yendo a lo positivo, todos nos quedamos seguramente con ganas de jugarlo ese partido. Y se jugó 90 días después. Sí, con otros actores. Sí, es verdad. Más que repasar aquel día que fue tan complejo para todos, tiro la idea acá, convocados. Primera vez que se nos ocurre. Un día, a beneficio de la gente, con un alimento no perecedero como entrada. ¿Vamos a jugarlo? Porque yo me quedé con unas ganas bárbaras de jugarlo. Mis compañeros de equipo también. ¿Vamos a jugarlo? Ahora, festejamos algo del espectador y lo hacemos a nivel solidario para la Fundación Celeste, para nostálgicos del fútbol. Tiro la idea. ahora, Prudente está. ustedes tenían una orden de cumplir a rajatabla los horarios. Ahí va, ¿cómo Así fue fue. esa semana? ¿Esa semana es que le marcan No, a esa ustedes semana eso? no. Venía más fue una atrás. charla. Sí. Eso fue segunda fecha. Una orden Si del no- colegio de árbitros, porque, si no me porque los equivoco. partidos estaban comenzando a cualquier hora. Exacto. Era un desorden absoluto. Una cosa importante cómo les para bajan a transmitirle ustedes a eso? ustedes ya lo saben, pero para transmitirle a los oyentes, ahora que tenemos streaming, a todos los televidentes. Exacto. Es que hay gente, Liber, que de repente No lo sabe, no lo sabe, ni tiene, no, siquiera. tiene Sí, claro. sí. Tiene el final de la película, que vos te sí, fuiste de claro. la cancha y que Nacional entró por otro lado y nada Pero más. hay cosas que toda esta gente tiene que saber. Los árbitros nunca generamos una norma. Nunca. O sea, nunca hacemos algo porque a nosotros se nos antoja. ¿Ah? Entonces, esa reglamentación era una reglamentación que estaba vigente y ustedes saben que para que en la AUF haya algo vigente, la única manera de tener vigencia una reglamentación es que los clubes las voten, ¿no? Entonces eso estaba votado por Asamblea de Clubes. Lo que hace la mesa ejecutiva ante el relajo enorme que había y que todo el mundo se quejaba de que los partidos empezaban a cualquier hora y que los entretiempos, en vez de 15 minutos como marca el reglamento, duraban 17, 18, 20, 21, fue decir, bueno, a partir de ahora les pedimos por favor que la norma que ya está votada, que se cumpla. Y lo sacan cada uno de los boletines de designaciones. O sea, no fue... ¿A partir de cuándo? De ese torneo, que esa fue la segunda fecha. La primera fecha transcurrió todo normal y los partidos aparentemente empezaron todos en hora. Que a mí incluso me dan un partido también televisado en la primera fecha. ¿Te acordás cuál fue? Fue... estoy casi seguro que fue Esto es- Racing River en el Roberto. Esto es 2008. De esos de que se jugaban de mañana y tipo 10 y 10. Claro, porque Bien. en ese momento no se pasaban todos Claro. los partidos, Exactamente. ¿verdad? Pero la norma ya estaba vigente y el recordatorio ya estaba puesto en práctica.
y salían todas las designaciones. Se recuerda que, y con 3 o 4 imperativos inclusive, ¿no? Deberá, se suspenderá. Sí, sí, toda la norma. Dentro de todas esas obligaciones que tienen los jueces cuando llegan a la cancha, más el cuarto árbitro, que está en toda la parte administrativa, vos ese día en el Gran Parque Central, ¿en algún momento hablás con los planteles, con los capitanes, con los delegados y les marcás, muchachos, tienen que entrar? Siempre el contacto nuestro es con los delegados. O sea, yo transcurrí 22 años de carrera deportiva. Sí. Ponele al presidente Damiani, no lo vi nunca en la vida. O sea, el contacto nuestro no es con los dirigentes, es a través del delegado. Y el delegado de aquel tiempo de Nacional era el escribano Pena, que cuando llegamos ya nos dijo, sí, estamos todos en órbita, la mesa ejecutiva ya nos habló, ya nos pidió. O sea, no era un tema de que fuera de desconocimiento. Ahora, cuando vos entras, visto a distancia, ¿sentís que hubieras hecho lo mismo? O sea, si hoy yo te llevo aquella tarde con con el pedido de que fuesen reglamentarios y que fuesen rigurosos, ¿vos tomás la misma decisión? Lo que pasa es que las cosas las tenés que valorar en el momento que pasan. ¿Y qué valoraste? Y con las instrucciones que te habían dado en ese momento. ¿Esa tarde qué valoraste? Lo que pasa es que a vos te bajan la norma y te dicen, esto a partir de ahora va a ser así, y un compañero en el medio de la instrucción, éramos 50 compañeros, que ninguno me deja mentir, nos reuníamos previo al campeonato, 45 50 compañeros el sábado y 45 50 el domingo. ¿Ah? Un compañero levantó la mano y dijo, ¿y esto va a ser así y ustedes nos van a respaldar? Y la respuesta de la gente que estaba a cargo de la instrucción en ese momento, esto es a rajatabla. ¿No dimensionaste lo que iba a pasar Yo después? creo que ninguno de los delegados que votó esa norma, ninguno de los miembros de la mesa ejecutiva que salió a ponerlo en práctica y a insistir sobre que eso fuera así, de esa manera, dimensionó lo que podía llegar a pasar. Sí, y eso no lo dimensionó ninguno de los clubes, no lo dimensionó ninguno de la mesa ejecutiva. Ni el colegio tampoco. Exactamente. Ni el colegio tampoco. Y a nosotros nos bajaron la instrucción y bueno, sabíamos que te tocó a vos, probablemente a alguien le iba a tocar. ¿Y a vos no te faltó cintura esa tarde? La verdad no me lo planteé. Yo generalmente fuiste reglamentarista. En el ambiente arbitral decimos que los árbitros tocamos la música que nos marca el director, o sea, el instructor. Esa es la música que tocamos. Cuando se baja una instrucción, uno puede... Es más, nos pasa con cosas del reglamento. Uno muchas veces no está de acuerdo con lo que va a implementar. Ahora, imagínate, si cada uno hace lo que quiere porque está de acuerdo o no está de acuerdo... No, yo no te digo hacer lo que quiera. Yo lo que te digo es, teniendo en cuenta el ambiente, el parque, todo lo que estaba pasando, el fútbol y la política del fútbol que está metida cada fin de semana, si vos no lo podrías haber manejado de otra manera. Y lo que pasa es que no lo dimensionás eso en el momento, digo. Por lo menos yo no lo dimensioné. Fui un árbitro que... ¿Vos te creíste que suspendías el partido, te ibas al vestuario y no iba a pasar más nada? No me dice el tiempo después. Fui un árbitro que que arbitré siempre y cobré siempre lo que vi y nunca lo que me convino. Si analizás la trayectoria de Prudente, probablemente los cuadros en desarrollo fueron los que más puntos le ganaron a los grandes cuando les arbitraba Prudente. Yo nunca fui a ver qué me convenía esa tarde para hacer carrera. Y el día que me tuve que ir, me fui. ¿Te acordás de lo que pasó después de la suspensión? Hace ya 17 años. En realidad nosotros no nos enteramos de nada, nos enteramos después por las noticias, ¿no? Fue todo muy, muy trágico, a nadie le gustó. No, fue un desastre. Pero pará, te fueron a golpear la puerta del vestuario, estuvo brava la salida del parque, tuviste que salir vos y el equipo arbitral escoltado por la Guardia Policial.
lo que sabemos. ¿Te enteraste todos, ¿no? del periodismo? Sí, que hubo dos claro, colegas sí. agredidos. Sí. Creo que podemos aprovechar, si jugamos ese partido, para hacerle un gran homenaje a gente que nos dio muchas alegrías y que hablábamos hoy con Dieguito. Tanto el papá de Diego, Carlitos Muñoz, como Alberto Kessman, que en ese momento sufrió algo muy desafortunado. Mauro también, parece, ¿no? Mauro más también. Me parece que se merecen un gran homenaje de los aficionados del fútbol por todas las alegrías que nos hicieron vivir. Puede ser un momento propicio para hacerles un gran homenaje. Vos estabas adentro del vestuario y estabas en otra época, en otro mundo, sin redes, sin nada que... ¿Vos sentías lo que estaba pasando afuera, lo que se generó? Nosotros incluso teníamos la prohibición de usar los celulares desde el momento que entrábamos al vestuario. Entrábamos al recinto deportivo y no podíamos usar celulares. No, cobramos dimensión después de todo lo que pasó. Y te repito, no, si hubiera sabido lo que iba a pasar, probablemente... no lo hubieras hecho. Sí, hubiéramos elegido hacer otra cosa. No lo hubieras hecho. ¿El colegio te respaldó en los días posteriores o vos te sentiste desprotegido? No es desprotegido. Yo lo que sí sé es que la fecha siguiente todos los partidos empezaron en hora. Durante 6 meses en este Uruguay de la impuntualidad, todos los partidos, hasta los de inferiores, pues los compañeros de inferiores me decían, después de lo que hiciste, hasta los partidos inferiores, ahora los empezamos todos en hora. El futsal, todas las actividades deportivas. Quiere decir que sí se puede. La cabeza nuestra, si nos exigimos a nosotros mismos, no tenemos techo en el potencial. Lo que te puedo decir es que todos los partidos al fin de semana siguiente empezaron en hora, pero yo los miré a todos desde el living de mi casa. Claro. ¿Cuándo te diste cuenta que esa decisión había marcado tu carrera? No lo percibí de esa forma. Para mí, yo hice lo que tenía que hacer y sigo pensando que en el momento de hacer las cosas, bueno, creo que llevó estas cosas que son tan complicadas, que generan un caos, ¿no? Un nuevo reordenamiento, a todos nos cuestionó qué papel habíamos jugado en el tema y si era posible de que existiera una reglamentación de ese tipo y sobre todo si la sanción era suspender el partido. Pues, si recordamos, después el legislador, que muy cómodamente seguramente en un escritorio escribió lo que escribió, después no tenía resolución. No había repercusión escrita. Quedaba el partido suspendido y había un vacío reglamentario hasta el punto que 90 días después, casi en el final, un partido que era de segunda fecha, se termina jugando casi en el cierre del campeonato clausura del año 2008. Y cambia de locación, yo ¿no? creo que ¿Se juega en el Centenario el partido? Claro, pasa al Centenario y creo que a puerta cerrada. Sí, creo que a puerta cerrada y con otros jueces. Exacto. Yo creo que en ese momento se cometió un gran error, que era escribir eso, pero no daba penas. O sea, vos suspendías el partido y el equipo que entró tarde tenía una sanción, tenía una pena, no la tenía. ¿Cuántos minutos pasaron desde la hora que tenía que empezar el partido a que vos lo suspendés? ¿Te acordás de eso? Más o menos sí, pero lo que decía la instrucción era clara, de que si a la hora señalada para comenzar el partido uno de los dos equipos no estaba en la cancha, que se debería suspender el partido. ¿Vos te cruzás con el plantel de Nacional en el túnel? No me cruzo. Cuando vos te vas, ellos ya no estaban en el túnel todavía. No, porque nosotros tomamos la decisión y salimos caminando derecho al vestuario y no pasamos por la manga, pasamos por el costado. Te fuiste por la entrada del medio, digamos, la que tiene los escalones. Sí. Bajaste el escalón y Nacional venía por la manga. Claro, Nacional venía por la manga y eso es lo que dicen, que vos te vas y ellos entran. No comen. O sea, los hechos objetivos de la realidad, ya está. Yo creo que hay que mirar para adelante y si tenemos la oportunidad, juguemos ese partido.
¿Recibiste presiones en algún momento para que un equipo ganara siendo árbitro? No. Cada uno sabe el agua que toma. Cada uno sabe el agua que toma. ¿Cómo Sí. lo leemos eso? Sí, o dicho en El los vaso que canarios tiene- el dicen vaso que tiene que elegir. el pasto que le hace mal. Bueno, prudentes como es. O sea, no se hubieran permitido sugerirte nada, pues sabían cuál era la Claro, vos no te contestación. permitiste presionar, claramente. ¿El VAR llegó para arreglar cosas? Ojalá que sí. Sí, es una O le herramienta, agrega- o le es agrega- una herramienta fantástica. o le Ojalá agrega la, más ojalá la polémica. hubiéramos tenido nosotros en aquel tiempo. Por supuesto. Ahora, cuando en los tiempos nuestros decíamos la tecnología no nos desvirtuará el juego, no le sacará la sal y pimienta del picantito de la polémica de los lunes. Qué difícil es el arbitraje del fútbol, que así todo, con todas las tecnologías, tenemos igual entidad de polémicas o más de las que teníamos Yo antes. creo que bajaron igual, y creo que el VAR solucionó un montón de cosas. Hay una cosa que es indiscutida. Volvemos a lo mismo. Los reglamentos no los hacemos nosotros, No, si bien claro. podemos sugerir Ustedes algunos cambios. ejecutan las reglas. Pero no nos peleemos con la tecnología, porque los celulares que hace 12 años, 15 años, 25 años, cuando arrancaron ustedes a trabajar Sí. en el periodismo deportivo, Sí. no estaban, y ahora son un fiel hecho de la realidad. Ahora vemos partidos. Y con lo que no vamos a discutir No, de no si se existe puede. o no existe. No se puede. Ahora se Entonces, contestan con emoji. exacto. Yo creo que hay que darle el mejor uso a la herramienta para tener el fútbol más dinámico que podamos y más justo. Y en lo posible, más entretenido, menos entrecortado y con más goles. Para todas esas cosas, la herramienta de la tecnología asociada va a ser bien usada, un magnífico implemento. Y te digo más. Hace más o menos 100 años empezamos una hermosa historia los uruguayos, ¿no? Más o menos 100 años. Sí. 1930, primer mundial Antes 24, en Uruguay. 28. Sí. 24, 28. Sí. Pero el primer mundial Sí. es en Uruguay. Sí. En el 2030 vamos a tener la oportunidad de que el mundial Empieza acá. vuelva por acá. Los uruguayos nos debemos repensar el fútbol y tenemos muchísima cosa que aportar. Estamos trabajando. ¿Estás trabajando en eso? Estamos trabajando. Ah, mirá. Hay mucha gente que te compara con Marcel Busut, que dice que te pareces a Marcel Busut. Otro dice... Jugamos, somos del mismo año con Marcel del 71, llegamos a enfrentarnos al básquetbol. ¿Vos dónde Mirá, jugaste en el básquetbol? En Aguada. Mirá, el Gerardo- año que me vine, en el 90, el año que me vine, dirigía el Quique Ian. Gerardo Luego Anthony- volví a Aguada, primera división. Después Gerardo de Ante te dice abrazo grande a Liberia. ¿Te decían Liberia? No. Con quien compartimos en Aguada, gran persona. Un abrazo grande para él. Alguien que dice si cobras algún peso por la propaganda de la Pará, lapicera, Gerardo Anthony, el papá de Mateo. ¿eh? Sacale un, Liber, sacale un mango. Gerardo, el papá de Mateo Anthony. Ah, Claro, sí, claro, sí. Gran, ex gran basquetbolista. valor, gran jugador. Claro. Y con el que nos reencontramos muchas veces en cancha de fútbol. Entre ellas, y volviendo a las alegrías y a los mundiales, en aquel final recordado del Sub-20 de La Plata, donde su hijo sale campeón del mundo y forma parte de ese plantel, y tuve la oportunidad de compartir con mi hijo esa inmensa alegría que nos dieron a todos los uruguayos. ¿No estás vinculado a nada del arbitraje hoy? Nada, cero. Simplemente por formación. ahora, grandes compañeros con los que sigo compartiendo. Vinculado. Y algunos que están en el hice el libro. curso de asesor. Sí, esto es una gran riqueza que nos permitió Ahora lo vamos a contar. reencontrarnos con un montón de amigos. ¿Te gustaría estar vinculado al arbitraje? Hice el curso de asesor. Estoy en la espera de ver la posibilidad de volver al fútbol. O sea, el bichito del fútbol sigue vivo. ¿Cómo nació el libro? El libro Dame nace, uno, dame uno, nace- así lo nace en muestro. plena pandemia. Traje 2 ejemplares para regalarle a la audiencia en la manera que ustedes mejor
mejor consideren, si lo quieren sortear. Anécdotas, cuentos y reflexiones arbitrales. Sí. Barbaridad. Segunda edición, ¿eh? Sí, hay una tercera inclusive también. Opa. Sí. Esto nace una semana después que se declara la emergencia sanitaria en Uruguay, el 20 de marzo del 2020. 2020, nos empezamos a contactar con determinados compañeros. Era una idea que teníamos de mucho tiempo, que nace cuando Popelka hace su libro de psicología deportiva, de que nos transmitió eso de que había cosas que no se podían perder, pues había anécdotas muy ricas de toda la gente que nos había precedido que no se deberían perder, y dijimos, bueno, tenemos un poco de tiempo libre, ¿cómo lo podemos fructificar de la mejor manera? Y juntamos poder reunir testimonios de árbitros de todo el país, a los cuales les agradecemos mucho, porque muy generosamente nos pasaron no solamente la anécdota, sino fotos que enriquecen muchísimo el libro. Y participaron todos, gente de OFI, gente del interior, gente del fútbol femenino, del baby fútbol, de la liga universitaria, para construir esta barbaridad de libro. Y cuando llegó el momento de financiar, que no teníamos posibilidades, bueno, es un libro que es muy especial porque además tiene avisadores en el medio. Mirá. Hubo gente que lo solventó para poder... Que puso plata, lo Y solventó un día para sacarlo. fuimos a algunos programas deportivos Sí. y dijimos, tenemos esta idea, Sí. esto es por y para los chiquilines por intermedio de la Fundación Celeste, Sí. y la gente lo precompró y lo terminó de solventar. Y la gente Entonces lo se convirtió en las librerías. en una obra Sí. de los personajes más antipáticos del fútbol, ¿no? Que hacen algo totalmente solidariamente a favor de los niños de nuestro país, e intentan que aquellos que les gusta el fútbol y nos relajan los fines de semana, poder nosotros devolverlo solidariamente, porque los árbitros no tocan un peso, va todo a los ¿Dónde se niños vende de la eso? Fundación Celeste. En las mejores librerías del país tendría que estar. No, está, yo lo vi. Está, yo lo Lucy vi, lo yo vi. distribuye. Pero está bueno eso. Y nosotros nos que el- vengamos que el fondo provocándole una sonrisa al Claro. aficionado, de la mejor manera. El Nos fondo tutean solidario. y los hacemos reír. El fondo es solidario, está bueno eso, porque va para la Fundación Celeste. Exacto. ¿Tenés alguna para contar ahí del libro? Que lo compren y lo vean. Mirá, no hay y hay- nada y de hay- Nacional Villa Española. Está No, bueno lo está- que dice. Porque eso Está merece perfecto, otro libro. está bien. Para el avioncito. Necesito saber el avioncito. el avioncito en el trócoli. Bueno, el ¿Cómo nació avioncito eso? nos reúne un montón de cosas de las que hemos hablado esta mañana. Yo venía de estar afuera un año, ¿no? Y donde algunos médicos, colegas muy, muy reputados, viendo la magnitud de la discopatía, no me habían dicho a mí, pero le habían dicho a mi esposa que probablemente no iba a poder volver a arbitrar. Iban pasando los meses y yo, si bien ponía todo de mí en pos de la mejoría, notaba como que estaba en un pozo, ¿no? En un pozo, y no salía, y no era solo que no tolerara correr, salía a caminar en aquel momento con mi viejo, Sí, y caminaba la 3, 4 cuadras y la me tenía que discopatía, parar en claro. el banquito de una plaza, pues no podía seguir avanzando. Una noche me desperté a las 3 de la mañana, me fui a la computadora haciendo el mínimo ruido posible y escribí mi despedida del fútbol, con un inmenso dolor, no solamente corporal, sino en el alma, porque una de las cosas que más me gustaba hacer era Arbitrar. hacer deporte y arbitrar. O sea, Sí. que esa madrugada vos dijiste, no llegó no puedo No voy a volver a poder, arbitrar. no voy a poder. Y escribí 2 páginas de mi despedida del fútbol. Curiosamente, a partir del día después, la mejoría empezó a ser progresiva, y en el 2010 no solamente puedo dar la prueba física, sino volver a la cancha de fútbol. ¿Y qué tiene que ver esto con el avioncito? Después que estás 9 meses, 10 meses, amando tanto una profesión pero sin poder ejercerla,
el hecho de vos poder volver a hacer lo que amás y lo que te gusta es lo más divino que te puede pasar en la vida. Bueno, y en ese partido que fue en el Trócoli, un Cerro Defensor de primera división, ¿Lo celebraste? Sí, yo estaba muy contento, ¿no? Y lo arbitré con todas las ganas que ponía siempre. Pero se dio una jugada donde hay un rebote, una jugada en el área, y abro los brazos para decir que no fue nada, y hay otro rebote y piden mano, y yo vuelvo a abrir las manos y quedo así. Y la pelota sale en un contragolpe y estaba así con los brazos abiertos, y no era algo ni pensado, ni absolutamente así, nada. fue espontáneo. Sí. Salí así, no sé, 5 metros, pero lo más curioso y lo más gracioso, que hay compañeros que pueden atestiguarlo, fue que ese avioncito no solo tuvo imagen, sino que también tuvo sonido. ¿Le metiste sonido? Le pusieron sonido. Fui yo que en el por medio... eso, pero un sonido con turbina. Sí, tipo turbina. Agarraste fue muy gracioso. Fue una muy era gracioso. donde no había... fue muy gracioso, y ¿sabés qué, Diego? Fue reconciliante con el público, aunque te parezca mentira, porque nosotros tenemos la imagen de cara de revólver, obviamente. El árbitro lo va a tener siempre. Este bichicome que siempre nos afana de que nos roban, de que den, ¿no? Y yo salía... Te mostraste más humano ahí. Exactamente. Y los gurises venían y me decían, prudente, no me haces el avioncito. Pero tenías un fondo también de liberación. De inmensa alegría. De alegría y de liberación corporal también. Ni que hablar. Por el proceso que vos habías atravesado de la discopatía. Pero solamente... el que lo pasa lo puede... Por supuesto. Lo puede sentir. ¿A partir de ahí te pedían el avioncito? Me pedían el avioncito un día. Esto de repente Diego ni se acuerda. Diego Alonso dirigía Bellavista ese año, ¿no? Entonces estábamos calentando, ¿no? Y entra Diego, no me acuerdo si a saludarnos, una cosa así, y me dice, Liber, lo que más me pidió mi hijo, que hoy hagas el avioncito. Le digo, ¿vos querés que me echen y que nos maten a todos? Claro, ya está, uno solo. Bueno, Oliver, un placer que nos hayas acompañado, un placer verte después de tanto tiempo. Y bueno, si estás en algún momento en algún momento del arbitraje, está bueno. Escribe tu hija. Abrazo a mi papá, que es el mejor. La familia siempre estuvo. Esto dice licenciada Lucía Prudente. Así que... ¿Tenés 2 hijos, Liber? Tengo 2 hijos. ¿A qué se dedican? Lucía, la mayor. Sí. Eso sí, les tengo que hacer la anécdota de Lucía el día que vuelvo del Parque Central, ¿no? Dale. Tenía... Sí. Pará, ¿cuánto tenía? 8 años. Había quedado al cuidado de la abuela. Mi hija, mi señora... la había llevado, estaba de guardia en un hospital de acá de Montevideo. Quedó a cuidado de la abuela, ¿no? Entonces pasa todo lo que pasa, ¿no? Imagínate, con la abuela y mirando eso. Sí, ella 8 años. Empieza a maquinar, ¿no? Y la abuela a contenerla y dice, no, pero no puede ser. No puede ser. ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Cómo suspendido? Dice... ahora lo que venga le voy a decir. Y la abuela dice, no, mi amor, no le digas nada a papá, que papá... ¿Era tu mamá o la mamá de tu señora? Mi mamá. Tu mamá. Mi mamá. Bien. Entonces, me acuerdo que llegamos con la cuaterna, volvimos a casa, abro la puerta y me recibe ella, una piojita, chiquita, 10 años, me mira y me dice... podías haber esperado un poquito. Muy buena. Esa creo que es de las mejores anécdotas. Es muy buena. Y de mi vida arbitral. Y tenés un hijo familiar. También. Tengo un hijo, sí. Más grande que ella. No sigue los pasos, que está estudiando medicina. Sí. Liber, un placer. Un gustazo. Gracias por venir.